CENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. El CENS 10, una escuela verde. Visita al Jardín Botánico Carlos Tais. Tercera parte, el invernáculo, plantas carnívoras. Son plantas carnívoras. Las famosas plantas carnívoras, ¿sí? Pero son algunas de las carnívoras que no son tan famosas. Uno creo que conoce solo la Venus atrapamosca, que es la que... Sí, esa es la más famosa en todos lados. Pero hay muchos tipos de plantas carnívoras, ¿sí? Estos son dos grandes grupos de plantas que por ahí no conocemos, pero que vamos a conocer hoy. Primero, las plantas carnívoras son plantas, ¿sí? Como cualquier otra, siguen siendo plantas. Lo que sucede es que tienen una diferencia con el resto de las plantas, y es cómo absorben los nutrientes, ¿sí? Las plantas todo el resto de las plantas, muchas del resto, absorben los nutrientes por las raíces, ¿sí? De la tierra. Estas plantas absorben los nutrientes por las hojas y de los insectos, ¿sí? De los insectos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llaman carnívoras si solo atrapan insectos? Algunas carnívoras en el mundo pueden atrapar un sapo o un roedor pequeño, ¿sí? Entonces por eso se les ha llamado carnívoras. Un sapo, un sapito, sí. Sí. Y un roedor chiquito también. Hay unas carnívoras que son tamaño, una hoja del tamaño de este tamaño. Sí. No, por eso el famoso nombre de carnívoras. Aunque la mayoría no es carnívora, son insectívoras, pero por eso se las llama así. Entonces contarles, estas que dicen sarraceñas, acá en el nombre, tienen una estrategia particular, ¿sí? Primero, miramos la forma de la hoja. Podemos mirar cualquiera de estas, son todas sarraceñas. Es este género que tenemos acá. Uno pensaría... ¿Cómo pensaría el que atrapa a los insectos? Esta. Saca la lengua. Saca la lengua. Por olor, algo. Por olor podría ser. ¿Qué dicen? Por medio del tacto. Bien. Bien, un poco de eso hay, excelente. ¿Qué pasa? Todo empieza... ¿Ven que acá tienen unas manchitas de color blanco? En vez de la hoja. Acá también, las van a tener casi todas. Eso que nosotros vemos como manchas, los insectos ven como ventanas, ¿sí? Como si fuera una ventanita. Entonces cuando el insecto viene volando, intenta pasar, porque él ve una ventana, y se choca. Y se choca, y se vuelve a chocar, y se choca unas cuantas veces hasta que cae. Cuando se cansa, cae al fondo de la hoja y está eso que ustedes decían que era un líquido, que ahí las atrapa, exactamente, y las empieza a digerir, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Y las empieza a digerir, ¿sí? ¿Qué pasa? Tiene esta partecita de acá arriba, ¿la ven? Esto nunca se cierra, ¿sí? Esta parte de la hoja, uno pensaría que se cierra y no deja salir a nada. Bueno, no se cierra, queda quieta, ¿ven? De hecho la toco, la puedo estar tocando un rato, no pasa nada. Lo que sucede es que esto evita que entre el agua de lluvia. Y no queremos que entre el agua de lluvia, porque imagínense que si esto se llena de agua, se forma como una pileta, donde el bichito entra, nada un rato y sale, ¿sí? Entonces esto evita que entre el agua. Algunos detalles de estas plantas: primero, se riegan por la bandeja. Nunca se le echa agua desde arriba, ¿sí? Son plantas que por ahí crecen cerca de rocas, ¿sí? Donde el agua escurre a través de la roca y moja la tierra, ¿sí? Entonces ese es un pequeño detalle. Y otro pequeño detalle es que se riegan con agua de lluvia o agua de un aire acondicionado, ¿sí? El agua lo más pura y limpia posible. El agua de la canilla suele tener muchos minerales, ¿sí? Y residuos de la cañería, y eso hace que cambie la composición de la tierra. Así que por eso ahí tenemos los bidones guardando el agua de lluvia. ¿Qué pasa? De noche, esto por ahí me meto con algún detalle más de ciencia, pero hay una diferencia de presión entre el día y la noche en el ambiente. Entonces, durante el día se evapora más el agua, durante la noche se aprovecha más, ¿sí? Entonces, durante el día vos mojás algo
Y ese vapor de agua, poca va a entrar a la planta, mucha va a quedar en el ambiente, va a volver al ambiente. Si vos la regás de noche, absorbe mucho más la planta de la que se va al ambiente. ¿Sí? Así que si quieres regar menos, regamos de noche y sabemos que... Y estas tienen unas hojitas alargadas, con unos pelos a los costados, que cuando algo se posa, esa hoja, digamos, lentamente para nosotros, pero no tan lentamente, se empieza a enrollar, ¿sí? Se enrolla así, y los pelitos que vemos la hoja como de esta mano, y los pelitos para el costado, ¿sí? Cuando algo se posa acá, esos pelos hacen así, se doblan de ambos lados, y se cierra de este lado. Entonces ya no tiene salida, ¿sí? Pasa eso. Hemos visto acá que han atrapado bichos bolita, ¿sí? Imagínense que entra justo. Uno chiquitito, entra justo a lo largo de la hoja. También es poca la cantidad de insectos que necesitas. Imagínense que un insecto tiene un montón de esos micronutrientes que necesita y de un insecto aprovecha mucho. Bien. ¿Cómo sabemos si están alimentadas? Ese alimento está pasando hambre. En general no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que crecen y se desarrollan bien, ¿sí? Porque también forman flores. Que una planta forme flores significa que está en buen estado. Por lo menos aquellas están apareciendo flores. Está buena la pregunta. Sistema digestivo no tienen, ¿sí? Simplemente tienen, imagínense, la capa de adentro de esta hoja tiene, la capa de adentro tiene unas células que producen un líquido, ¿sí? Y que son unas células diferentes al resto. Producen un líquido, que es el que se acumula ahí, pero además de eso, son capaces de absorber, ¿sí? Tienen unos pelitos muy chiquititos que es capaces de absorber. ¿Absorben al bicho? No. Absorben lo que el líquido degrada del bicho, ¿sí? El líquido ese degrada al bicho y todos los nutrientes que van saliendo de ese bicho son absorbidos por la pared de la hoja, ¿sí? Digamos, un sistema digestivo constaría de todo un ciclo que nosotros, digamos, no sería un... La alimentación constaría de varios órganos. El agua es un nutriente. Bueno, la alimentación en todas las plantas en general, a eso íbamos, creo que por ahí va la pregunta. ¿Cómo se alimenta una planta? Nutrientes de la tierra. Eso ayuda a formar, sí, diferentes estructuras, hoja, raíz, esos pequeños minerales, pero la esencia del alimento. Bien, la fotosíntesis, ¿sí? El dióxido de carbono, el agua y la luz del sol, con esas tres cosas se forma la mínima unidad que es la glucosa, ¿sí? Que es la base para después construir proteínas, hidratos de carbono, diferentes estructuras, ¿sí? Así que a partir de eso, ¿qué se hace? Bueno, se hace el azúcar, la glucosa y se libera oxígeno. Por eso es que, digamos, al principio habíamos dicho, se libera oxígeno, ¿sí? Nos dan el oxígeno. Exactamente. Sí. Y otros animales. Claro, exactamente. Incluso las plantas también, ¿sí? Las plantas tienen un ciclo también en el que al liberar oxígeno, parte de eso lo utilizan, ¿sí? Lo que pasa, porque las plantas también respiran. Exacto. Lo que pasa es que liberan más oxígeno del que consumen. Consumen poco en relación a lo que producen, entonces por eso es que liberan oxígeno. ¿Se entendió? ¿Los aburrí? No. Bien. Fin de la tercera parte.